Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos vamos a sumergir en unos fragmentos muy especiales. Sí, ¿verdad? Son de una edición española de Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Exacto. Publicada en 1924. Es el tomo segundo y último. Y costaba, fíjate, 1,50 pesetas. Es casi como encontrar un pequeño tesoro. Es fascinante, sí. Tener estas páginas nos recuerda algo importante. Austen, que nació en 1775 y hoy es, un pilar de la literatura, Un gigante, sí. pues en su época, como dice la introducción de esta misma edición, fue mal apreciada. Curioso, ¿eh? Mucho. Pero figuras como Macaulay la llegaron a comparar con Shakespeare y Walter Scott la admiraba abiertamente. Su obra, desde luego, cambió la novela inglesa. Y esta versión de 1924, pues nos da una ventana a cómo se leía Pride and Prejudice, que, ojo, se publicó originalmente en 1813, no en 1816, como a veces se dice, aquí en España más de un siglo después. Claro. Nuestra idea hoy no es solo hacer un resumen de la trama, que seguro que mucha gente ya conoce. No. Queremos extraer de estos fragmentos las dinámicas clave de los personajes, esas tensiones sociales que están ahí, y los momentos cruciales, ¿no? Buscando quizá una perspectiva un poco diferente. Exacto. A ver qué nos cuentan estas páginas sobre el orgullo, el prejuicio, esa sociedad que Austen diseccionó tan bien, y cómo suena todo en esta traducción tan concreta. Pues venga, vamos a ello. El punto de partida, claro, es la llegada del señor Bingley a Netherfield Park. La chispa. Eso es. Y la señora Bennet, entra en efervescencia total. Un joven muy rico del norte de Inglaterra. Objetivo clarísimo. Una boda. Una boda ventajosa para alguna de sus 5 hijas. Tal cual. Austen nos mete de cabeza desde el minuto 1 en la comedia social y en esa obsesión de la época con el matrimonio como negocio casi. Sí. Como estatus. Sí. La señora Bennet es el arquetipo perfecto de esa ansiedad materna por colocar a las hijas, por asegurarles el futuro, de la única manera que parecía posible entonces. Sí. Y el contrapunto genial es su marido, el señor Bennet. Con ese humor seco, esa ironía. Ese pasotismo aparente. Eso, parece que pasa de todo. Aunque luego, ojo, descubrimos que sí que va a visitar a Bingley, pero en secreto. Es genial. Cumple, pero a su manera. Un pequeño acto de conformidad irónica, ¿no? Totalmente. Y esa ironía del señor Bennet es clave. Critica el sistema, pero desde dentro, participando lo mínimo. Ya nos da una pista de las distintas formas de lidiar con la presión social que vamos a ver en la novela. El escenario clave después es el Valle de Meryton. Ahí se presentan todos. El gran momento social. Bingley, por un lado, causa buena impresión. Bueno y caballeroso, agradable, muy majo, vamos. Sí, cae bien enseguida. Y luego está Darcy. Descripción inicial. Fina persona, bellas facciones, noble aire. Y el dato estrella, 10.000 libras anuales. Es que eso es fundamental. La descripción inicial de Darcy es casi de galán de novela, pero el énfasis inmediato en la renta anual lo dice todo. Claro. El dinero es un atributo más, tan visible como su noble aire. Define su valor social antes incluso de que abra la boca. Pero la percepción cambia. Vamos, en un abrir y cerrar de ojos. Rapidísimo. Pasa de ser admirado a ser considerado el hombre más orgulloso y más desagradable del mundo. Austen no pierde el tiempo en meter sus grandes temas. Para nada. Orgullo por parte de él y prejuicio casi instantáneo por parte de los demás, sobre todo de Isabel Bennet, claro. Claro. La primera impresión, basada en esa actitud suya tan altanera, crea una imagen negativa que va a costar mucho desmontar. El momento cumbre de esa altanería que recogen estos fragmentos es el comentario sobre Isabel, cuando Bingley le dice que baile con ella. La frase es demoledora. Uf, sí. ¿Cómo era exactamente en esta traducción? Algo así como... Dice, no hay en el salón ninguna otra mujer con la cual no me sirviera de castigo el estar. ¿Castigo? Es brutal. Encapsula perfectamente su orgullo de clase y su mala leche inicial. Totalmente. Siembra el rencor de Isabel y planta la semilla del conflicto principal. Es increíble cómo una frase tan directa, tan hiriente, define al personaje y mueve toda la trama. La elección de palabras aquí es... Es crucial. Mientras todo esto pasa, vemos cómo empieza algo entre Jane Bennet y Bingley. Sí, hay química ahí. Se nota la atracción. Sí, pero Jane es muy reservada, muy tímida. Y esa reserva, claro,
es interpretada, sobre todo por Darcy y las hermanas de Bingley, como que no hay interés de verdad. Mala interpretación. Otra vez, Austen jugando con las apariencias y los malentendidos. Un tema constante. Y esto nos lleva a una conversación muy interesante entre Isabel y Charlotte Lucas. Ah, sí, el pragmatismo frente al idealismo. Charlotte es súper práctica. Ve el matrimonio casi como una lotería y le dice a Jane que tiene que ser más lanzada, que tiene que asegurar a Bingley. Como si fuera una inversión. Exacto. Y Isabel, pues no comulga con esa visión. Es que ese diálogo es más que una charla de amigas, ¿eh? Es un choque de filosofías. La visión de Charlotte, que prioriza la seguridad económica, la felicidad en el matrimonio es puramente cuestión de suerte, dice. Frente al idealismo de Isabel, que busca algo más, aunque todavía no sepa muy bien qué. Es una tensión que sigue ahí hoy en día, ¿no? ¿Seguridad o pasión? Totalmente. ¿Qué pesa más? Poco después, Jane se pone enferma en Netherfield y Isabel va a cuidarla. El famoso paseo por el barro. Eso es. Y allí ve la amabilidad de Bingley, sí. Pero también sufre el esnovismo de las hermanas. La critican por llegar hecha medio salvaje, con el pelo revuelto. Son terribles. Criticonas y clasistas a más no poder. Pero es curioso, porque justo ahí, en medio de todo eso, Darcy empieza a fijarse en los hermosos ojos de Isabel. Sí, es interesante eso. Incluso en medio de la crítica social, de su propio orgullo, empieza a sentir algo por ella. Es una fascinación, a regañadientes casi. En contra de su propio juicio. Exacto. Lo que la hace más compleja. No es un flechazo simple, ni mucho menos. Y entonces, ¡boom!, irrumpe en escena el señor Collins. El gran señor Collins. El primo clérigo que va a heredar Longbourn por el famoso vínculo legal. Collins es una obra maestra de la sátira de Austen. Lo usa para ridiculizar la obsecuencia, la pomposidad, la falta total de criterio propio. Es verdad. Su referencia constante a Lady Catherine de Bourgh, su patrona, no es solo un tic gracioso, es una muestra de cómo la dependencia económica y social puede anular a una persona. Es una crítica feroz a esas estructuras de poder y sumisión. Llega con la intención declarada de casarse con una de las Bennet, para reparar, dice él, el daño de la herencia. Muy generoso por su parte. Irónicamente, sí. Y su proposición a Isabel es, es un momento cumbre de humor por lo desastroso que es. Es que es increíble. Se centra en lo práctico, en que Lady Catherine lo aprueba. Y ni se le pasa por la cabeza que Isabel pueda rechazarle de verdad. Piensa que es falsa modestia. La escena es cómica, pero revela también la profunda desconexión de Collins con los sentimientos de los demás. Para él, el matrimonio es una transacción social y un deber hacia su patrona, punto. Y la negativa firme de Isabel es importante. Es un acto de afirmación, apoyado además por el humor socarrón de su padre. Sí, el señor Bennet ahí está genial. Pero la trama se enreda más. Llega otro personaje, George Wickham. Ah, Wickham, el encantador oficial de milicia. Todo encanto y carisma, sí. El perfecto antagonista superficial de Darcy, ¿no? Justo. Si Darcy repele al principio por orgulloso, Wickham atrae por su amabilidad, su aparente franqueza. Sabe venderse muy bien. Isabel ve un encuentro tenso entre Darcy y Wickham. Y poco después, Wickham le cuenta su versión de la historia. El relato lacrimógeno. Totalmente. Cómo Darcy, por crueldad y celos, le quitó la posición en la iglesia que le había prometido su padre. Y aquí vemos cómo funciona el prejuicio a la perfección. Isabel, que ya estaba predispuesta contra Darcy por su comportamiento en el baile y el comentario horrible, Claro, ya le tenía manía. pues está totalmente receptiva a la historia de Wickham. Su encanto personal, su narrativa de víctima, encaja como un guante en la imagen negativa que ella ya tiene de Darcy. Es un caso del libro de sesgo de confirmación. Qué fácil es creer lo que queremos creer, ¿verdad? Austen nos lo muestra clarísimo. Nos pone en la piel de Isabel. Nos hace vulnerables al encanto de Wickham. Es una técnica brillante para explorar cómo se forman y se refuerzan los prejuicios con información parcial, pero atractiva. Una lección sobre la fiabilidad de lo que nos cuentan. El carisma puede ser un disfraz muy, muy efectivo. Absolutamente. Bueno, tras el rechazo de Isabel, Collins no pierde el tiempo. Le pide matrimonio a Charlotte Lucas. Y Charlotte acepta. Lo que supone una conmoción para Isabel. Una decepción tremenda.
La decisión de Charlotte es un momento clave, desde luego. Representa el triunfo del pragmatismo más puro y duro. Seguridad ante todo. Exacto. Prioriza la estabilidad económica, tener un hogar, por encima de cualquier otra cosa. Para Isabel es casi una traición a sus ideales y una visión bastante deprimente de las opciones que tenían las mujeres sin fortuna. A esto se suma que Bingley se va de Netherfield, influenciado por Darcy y sus hermanas, como sabremos luego. Pobre Jane. Jane queda destrozada, claro, e Isabel ve confirmada su peor opinión sobre Darcy, su interferencia, su arrogancia. Es un momento bajo en la narración, sí. Parece que todo conspira contra la felicidad. Y la sensación de injusticia alimenta todavía más el resentimiento de Isabel hacia Darcy. Pasan unos meses e Isabel va a visitar a Charlotte a Hunsford, en Kent, donde vive ahora con el señor Collins. Y allí experimenta la vida bajo la sombra de Lady Catherine de Bourgh. Menudo personaje también. Rosings Park y su dueña son la cumbre de la arrogancia aristocrática, de la rigidez social. Lady Catherine es casi una caricatura del poder y el control, y Collins, su reflejo servil. Es un microcosmos que refuerza todas las críticas de Austen a la jerarquía. Durante esa visita coinciden allí Darcy y su primo, el coronel Fitzwilliam. Que es bastante más majo que Darcy, al menos al principio. Sí, es agradable con Isabel. Y en una conversación, Fitzwilliam revela, sin mala intención, que Darcy salvó hace poco a su amigo Bingley de un matrimonio imprudente. Refiriéndose a Jane, claro. Exacto. Y esa confirmación, oída de alguien cercano a Darcy, es la gota que colma el vaso para Isabel. Toda la indignación que tenía acumulada por lo de su hermana, ¡boom!, se enfoca de lleno en Darcy. Y justo en ese momento, cuando ella está más hostil que nunca hacia él, Darcy la sorprende. Sorpresón. Le pide matrimonio. Una propuesta apasionada, sí, pero increíblemente ofensiva. Es uno de los momentos más tensos de la novela, yo creo. Sin duda, Darcy confiesa que la ama en contra de su voluntad, en contra de su razón, y le detalla todas las pegas que le ve a su familia, a su posición social. Es el colmo del orgullo. Expresado de la forma más hiriente posible, justo cuando se declara. La respuesta de Isabel, claro, es una negativa rotunda y furiosa. Normal. Le echan cara todo. Lo de Jane, su supuesta crueldad con Wickham, es el choque frontal, el orgullo de él contra el prejuicio de ella. Brutal. Es la consecuencia lógica de meses de malentendidos, de juicios rapidísimos, de falta de comunicación. Los dos están atrapados en sus propias perspectivas. No ven la verdad del otro. Parece un punto de no retorno. ¿Y cómo se deshace este nudo? Este lío de percepciones equivocadas. Pues Austen usa un recurso narrativo genial, la carta. La famosa carta. Eso es, al día siguiente, Darcy le entrega a Isabel una carta larguísima explicando sus acciones. Y esa carta es el catalizador del cambio. Lo cambia todo. En la carta, Darcy admite que separó a Jane y Bingley, pero lo justifica diciendo que Jane parecía indiferente y que el comportamiento de la familia Bennet, no era muy decoroso. Es su versión, claro. No tiene por qué ser la verdad absoluta, pero es su interpretación. Motivada por una preocupación, quizás equivocada y clasista, sí, pero preocupación al fin y al cabo por su amigo. Nos obliga a pensar en sus motivos más allá de la simple maldad. Pero la revelación más fuerte, la que deja a Isabel cao, es sobre Wickham. Sí, demoledor. Darcy cuenta la verdad, que Wickham rechazó la oferta de ser clérigo a cambio de dinero, que se lo fundió. Que llevó una vida disoluta. Y lo peor, que intentó fugarse con Georgiana Darcy, la hermana de Darcy, que tenía 15 años, para quitarle su fortuna de 30.000 libras, y que fue el propio Darcy quien lo impidió. Esta parte de la carta es un mazazo para Isabel. Destruye por completo la imagen que tenía de Wickham. Y claro, por extensión, pone en duda la validez de su propio juicio. El que parecía la víctima resulta ser un depredador, y el supuesto villano, un protector. La reacción de Isabel es de no creérselo al principio, pero relee, reflexiona, y llega a una toma de conciencia muy dolorosa. La cita clave que recogen estos fragmentos es su pensamiento. Hasta este momento no me he conocido. Ese es el momento cumbre. La anagnosis, el reconocimiento. Isabel se da cuenta de su ceguera.
de cómo su vanidad herida, su prejuicio, la llevaron a interpretar todo mal. Es el inicio de su verdadera transformación. La carta no solo revela la verdad sobre Darcy y Wickham, sino sobre ella misma. Este giro demuestra el poder que tiene tener toda la información, ¿no? La perspectiva completa. Te obliga a reevaluar todo, a ver la complejidad moral de los personajes. Austen lo maneja de forma magistral. Exacto. No hay blancos y negros puros. Darcy actuó con orgullo, con clasismo, sí, pero también con responsabilidad hacia su hermana y quizás con preocupación sincera por Bingley. Wickham usó su encanto para manipular. Isabel fue inteligente, sí, pero profundamente prejuiciosa. La carta pone todas las cartas sobre la mesa, nunca mejor dicho. Pasa el tiempo y durante un viaje de verano con sus tíos, los Gardiner, Isabel visita Pemberley, la finca de Darcy, sin saber que él iba a estar allí. Pemberley. No es solo una casa, es un símbolo. Representa algo más, ¿verdad? Sí. Su belleza natural, esa elegancia sin ser ostentosa, contrasta totalmente con la rigidez de Rosings, la finca de Lady Catherine. Representa el buen gusto y, de alguna manera, el carácter real de Darcy, más allá de su fachada social. Isabel queda impresionada. Llega a pensar que ser señora de Pemberley valía algo. Hombre, no es poco Pemberley. Pero más importante que la casa en sí es el testimonio del ama de llaves, la señora Reynolds. Fundamental. Habla maravillas de Darcy como amo, como hermano, y confirma la mala fama de Wickham. Esa validación externa de alguien que conoce a Darcy desde niño, de forma íntima, es crucial para que Isabel termine de cambiar su percepción. Contradice de lleno la historia de Wickham y refuerza lo que decía la carta. Y entonces el encuentro inesperado, con el propio Darcy. Pero es un Darcy muy distinto. Claramente. Aquí vemos el efecto que tuvo en él la carta de rechazo de Isabel. Se nota el cambio, sí. Se muestra cortés, amable, incluso un poco tímido. Su orgullo parece haberse evaporado. Lo ha reemplazado un deseo sincero de agradar, de corregir sus errores. Es muy significativo que pida que le presenten a los Gardiner, que son familia de Isabel, sí, pero pertenecen al mundo del comercio. Algo impensable para el Darcy del principio de la novela. Demuestra un cambio real. La confrontación con Isabel le ha hecho reflexionar sobre su propio snobismo, su orgullo. Está intentando activamente ser mejor persona, influenciado por las críticas de ella. Pero esta nueva oportunidad, esta posible reconciliación, se ve amenazada por una crisis familiar. El escándalo. La noticia de que Lydia, la hermana pequeña, se ha fugado con Wickham. Es el desastre social que se veía venir. La imprudencia de Lydia, la falta de control de los padres, culminan en un escándalo que puede arruinar el futuro de todas las hermanas Bennet. Isabel se siente fatal, devastada y culpable por no haber contado lo que sabía de Wickham. Claro, se siente responsable en parte. Y en ese momento aparece Darcy. Se entera de la noticia, reacciona con mucha seriedad. Y Isabel, en su angustia, le cuenta todo. La reacción de Darcy es muy importante aquí. No hay reproches, solo una preocupación grave. Se va de forma abrupta y eso hace pensar a Isabel que todo se ha acabado entre ellos. Pero en realidad es el preludio de su acción más importante. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque más tarde se descubre, por una carta de la señora Gardiner, lo que hizo Darcy en secreto. Es increíble. Localizó a Lydia y Wickham en Londres. Y lo que hizo fue, extraordinario para la época. Muchísimo. Pagó las deudas de juego de Wickham, que eran enormes. Le compró un puesto en el ejército. Y les dio una suma importante de dinero para que se casaran, salvando así a la familia Bennet de la deshonra total. Y todo insistiendo en que fuera anónimo, que no se supiera que había sido él. Exacto. Es una acción de una generosidad enorme. ¿Qué nos dice sobre por qué lo hizo? Es complejo, yo creo. Hay un elemento claro de querer proteger a Isabel del escándalo familiar. Es un acto de amor aunque sea indirecto. Sí, eso parece claro. También puede verse como una forma de redimirse por su orgullo pasado, asumiendo una responsabilidad que estrictamente no era suya. Y sin duda hay un componente de la responsabilidad que sentía la alta aristocracia de arreglar problemas para mantener el orden social, usando su poder y su riqueza, claro. Es una mezcla fascinante de motivos personales y sociales. Poco después de esto, Lady Catherine irrumpe en Longbourn, como un huracán.
El último obstáculo. La vieja guardia intentando imponer su voluntad. Intenta intimidar a Isabel para que prometa que no se casará con Darcy. Pero se topa con una Isabel que ya no es la misma. Ha completado su transformación. Y tanto. Defiende su autonomía con una firmeza, una dignidad. Se niega en redondo a someterse a las exigencias de Lady Catherine. Y esa resistencia, irónicamente, es lo que le da esperanzas a Darcy, porque Lady Catherine, indignadísima, va y se lo cuenta todo a él. Lo que nos lleva a la segunda propuesta de matrimonio. Que esta vez sí. Esta vez es muy diferente. Hay sinceridad, reconocen sus errores pasados, el orgullo de él, el prejuicio de ella, y se confiesan sus sentimientos basándose en el respeto y en que ya se conocen de verdad. Es la culminación de sus viajes personales, de su autoconocimiento. Han superado sus defectos iniciales y ahora pueden encontrarse en un terreno de igualdad emocional. Y esta vez, claro, Isabel acepta. Las reacciones de la familia son, bueno, un pequeño cuadro social. Totalmente. La alegría sincera de Jane, la sorpresa y el alivio del señor Bennet, sobre todo cuando se entera de lo que hizo Darcy por Lydia. Que ahí es cuando le da el visto bueno de verdad. Exacto. Y el éxtasis puramente materialista de la señora Bennet ante las 10.000 libras anuales. Voy a enloquecer, creo que dice. Esa reacción final cierra el círculo. Nos recuerda las presiones económicas y sociales que empezaron todo el lío. Recapitulando un poco, estos fragmentos nos han llevado por un camino intenso, de juicios erróneos, revelaciones dolorosas, autocrítica y, al final, comprensión y afecto genuino entre Isabel y Darcy. Una evolución en toda regla. Y junto a ellos, claro, la resolución feliz para Jane y Bingley. Y el contrapunto del matrimonio de Lydia y Wickham, que queda ahí como una advertencia, ¿no?, sobre las consecuencias de la impulsividad y la falta de base moral. Austen teje de maravilla estas historias personales con una observación social agudísima sobre la clase, la reputación, la búsqueda de la felicidad dentro de un marco social muy restrictivo. Quizás la gran lección que sigue resonando hoy es esa necesidad de mirar más allá de las primeras impresiones, de ser conscientes de nuestros propios sesgos, nuestros prejuicios, y estar dispuestos a cambiar de opinión cuando la evidencia nos obliga a ello. Una lección útil dentro y fuera de los libros, ¿no? Desde luego. Y esto nos deja con una última reflexión, que surge directamente de las acciones de Darcy. Su intervención para arreglar el escándalo de Lydia es decisiva, pero también es enormemente costosa. Pagó mucho dinero. Sí, Lizzie, una fortuna. Entonces, ¿cómo influye su riqueza, su poder social, en cómo valoramos su bondad o su redención? Si no hubiera tenido tantísimo dinero para pagar deudas y comprar un puesto militar, ¿podría haber actuado de forma tan noble? ¿Hasta qué punto la novela sugiere que el dinero, en esa sociedad, podía de hecho comprar soluciones morales o facilitar finales felices que de otro modo serían imposibles? Es una pregunta interesante, sí, para darle vueltas. Con esta reflexión, pues concluimos nuestra inmersión de hoy en estos fragmentos de Orgullo y Prejuicio de 1924.